esta mañana ponemos nuestras vidas delante de ti. Te rogamos, Padre, que nos hables por amor a tu santo nombre. Que tu palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestras vidas, de nuestro corazón. Que podamos escuchar con los oídos espirituales, entender con la mente de Cristo, Señor, lo que hoy vamos a leer de tu palabra en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. El Señor siempre ha deseado habitar con sus hijos. ¿Qué padre no quiere habitar con sus hijos? Cuando los hijos son rebeldes y van en contrario, creo que no les gusta habitar en la casa del padre, pero cuando sus hijos aman a ese padre, anhelan compartir con su padre. Cuando el Señor crea a Adán y crea a Eva, la palabra nos dice que Él caminaba en medio del paraíso, el lugar que Él les había entregado. Dios siempre ha deseado habitar con nosotros. Aún se cumple, digamos, esta palabra o este deseo de Dios tangiblemente en los últimos tiempos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 23. Lo voy a leer simplemente, no vayan ustedes hasta ese sitio, versículo 3, perdón. Y Juan dice que él oyó una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él va a estar en medio de su pueblo elegido, transformado, cambiado, ganado, salvado por Él mismo. Él será el tabernáculo, es decir, la presencia de Dios, y estará como Dios en medio de su pueblo. Pero para que eso se llegue a dar, Dios ha dado responsabilidades tanto al pueblo como a cada uno de nosotros. Dios nos ha entregado a nosotros obras que son de Dios. Y hoy quiero predicarles sobre un tema que he titulado Animados a concluir la obra. Animados a concluir la obra. Y voy a tener como, digamos, personaje protagonista de este tema a Zacarías, un sacerdote, un hombre de Dios que fue llamado, luego que viene del exilio, junto con Esdras, Ageo, a reconstruir el lugar santo, es decir, el templo de Dios a la Jerusalén, en la cual había sido devastada por Babilonia y había estado alrededor de 70 años totalmente acabada ese pueblo. Dios entonces escoge a Josué, Zorobabel como los dos personajes, digamos, simbólicos para la reconstrucción del templo y la reconstrucción luego de Jerusalén. Recuerde que después de estar construido el templo, viene Nehemías a reconstruir los muros. En el primer capítulo de Zacarías está antes de Malaquías. Es decir, cojan Mateo, se devuelven un poquito a Malaquías, otro poquito más, y van a encontrar a Zacarías. En el capítulo 1, la palabra nos dice que en el 8º mes del 2º año de Darío vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Beraquías, hijo de Ido, diciendo. Y mientras que ustedes lo están buscando, este libro, en el nombre de este caballero Zacarías, como que nos habla la intención de todo el texto, de ver aquí
a un Dios que se acuerda de su pueblo y hace memoria de su pueblo. Es más, Zacarías es uno de los libros más proféticos del Antiguo Testamento, donde usted puede hallar mucha revelación de Jesucristo allí. Zacarías es supremamente hermoso, interesante. Creo que como en los años, a medida que uno va madurando en el Evangelio, comienza a encontrarle otro sazón a la palabra, otro gusto a la palabra. Zacarías, como le digo, era un descendiente del profeta de los descendientes de Leí. Zacarías significa el Señor se acuerda, el Señor tiene memoria. Su padre, Beraquías, significa Jehová bendijo. Y su abuelo, Ido, significa fijado en el tiempo. En pocas palabras, nos está hablando aquí de una manera muy sucinta que Jehová se acuerda de su pueblo y bendice en el tiempo fijado. Zacarías nos trae a nosotros la memoria de que Dios quiere bendecir a su pueblo en un tiempo fijado, es decir, hay unos designios y unos momentos que Dios ha establecido para que las cosas se sucedan y se hagan. Zacarías entonces estaba llamado a dar palabra de Dios tanto a Zorobabel y a Josué para que la obra se llevase a cabo. Es decir, él estaba llamado a animar a aquellos dos llamados de Dios para que la obra se siguiese. Por eso he titulado Animados a concluir la obra. Que no dejemos a medias las cosas que Dios nos ha dispuesto, tanto a usted y a mí. Y tenemos que aprender de estos personajes de Dios, cómo pudieron superar los obstáculos que se levantaron para que ellos no fueran un pueblo. Cuando llega Zacarías, también llega Esdras y llegan todos ellos, lo primero que hicieron fue levantar el altar. Volver a hacer sacrificios delante del Señor, y el enemigo entonces se levanta a detener la obra. Ahora, en primer punto que nosotros tendríamos que mirar es que si nos vamos a animar, ¿por qué la palabra nos anima a concluir la obra? Lo primero es ser conscientes de que habrá enemigos que buscarán parar la obra. Nosotros no podemos decaer porque vamos a hallar enemigos que querrán parar la obra, hermanos, a la cual usted y yo fuimos llamados. Ahora hay unos enemigos externos. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. La palabra dice así: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. En pocas palabras, ¿qué está diciendo el profeta Ageo? Me suben un poco el micrófono, por favor. Estaba diciendo entonces lo siguiente: el pueblo no le puso cuidado a Dios. Dios le había dicho claramente que ellos dejaran la idolatría, que siguieran
detrás de aquellos dioses que eran ajenos, con los cuales no estaban ellos totalmente inmiscuidos en el proceso de haber sido rescatados desde Egipto y en el proceso de ellos ser pueblo, una nación totalmente establecida en el territorio prometido por el Señor. El pueblo se volvió ajeno a ello. El pueblo endureció sus oídos. El pueblo no quiso caminar bajo los mandatos de Dios. Entonces, lo que Dios deseaba para esa nación, que fuera una nación que fuera la lumbrera, una nación en la cual las demás naciones encontraran bendición, tuvo que venir Dios y traer gente pagana para hacerlos cautivos, y en la cautividad ellos volvieran a acordarse de Dios. 70 años vivieron cautivos. Y uno de los enemigos para que no se dé la construcción de la obra que Dios ha entregado a cada persona es el propio pecado nuestro, la propia dureza de nuestro corazón, el no querer andar en lo que Dios nos ha determinado. Es decir, nos saltamos los mandamientos, los mandatos de Dios y queremos ver la obra de Dios concluida en nuestras vidas. No, queridos hermanos, estos hombres reconocen que lo que ellos hicieron, cosecharon. Las palabras de los profetas no le alcanzaron. Ellos cerraron sus oídos, cerraron sus corazones, por lo cual entonces fueron llevados cautivos. La ciudad destruida y quemada, saqueado los tesoros del templo. Desde ahí se pierde el arca. Todos se dice la tradición que fue Jeremías quien ocultó el arca para que no fuese robada. Pero desde ahí se pierde el arca para el pueblo judío. Entonces, una de las primeras cosas que debemos entender es que debemos animarnos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, porque tenemos un enemigo y somos nosotros. El pecado en nosotros evitará en gran manera que usted no cumpla el propósito de Dios en su vida. Pero también no es solamente el pecado que hay en nuestro corazón, sino el pecado que también está a nuestro alrededor y son los enemigos de Dios. Van a devolverse, por favor, dejen la piolita en Zacarías y se devuelven a el libro de Esdras, capítulo 4. Esdras está mucho antes de los Salmos, para que antes de Nehemías. Esdras capítulo 4, versículo 2. Vamos a leerlo del 1. 4:1. Oyendo los que enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Más o menos se habla de unos 50,000 que regresaron. No regresaron los más ricos, hermanos. Regresaron los más humildes. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. En todo caso, ¿qué se sucede? Vamos al versículo 23. Dice así: entonces ellos mueven todas las cosas, mueven el poder,
piden que cesen la obra, que la ciudad no sea reedificada. Versículo 23, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reún y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos, y le hicieron que cesar con poder y violencia. Versículo 24, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. 15 años. Los enemigos se levantaron a detener la obra de Dios. 15 años. Y el pueblo se desentendió de seguir haciendo la obra de Dios. Y podemos traerlo a nuestro tiempo, hermanos. ¿Cuántas veces nuestro propio corazón y las cosas que están alrededor, nuestros enemigos, nos se levantan a destruir la obra de Dios que ha sido usted llamado? Que hizo Satanás apenas arrancó a Adán y Eva, no se metió ahí a destruir la obra de Dios a la cual ellos fueron llamados. Y el enemigo hará muchas cosas. Traerá, hermanos, tentaciones. Traerá muchas cosas, desánimo, enfermedad, tanto. Para que usted no siga adelante a hacer la obra, porque a Él no le interesa que usted alabe a Dios, que usted traiga sacrificio de alabanza a Dios, que en su boca usted adore a Dios. A Él no le interesa. Él no puede permitirse ese gran privilegio de perder terreno de Dios. Recuerde que Jerusalén había sido conquistado, había sido puesto bajo el mando de otros reyes, y el enemigo no quería que se levantase. Y es lo que sucede también en muchas veces en nuestros propios hogares. Queremos establecer lo nuevo de Dios y todo se viene hacia atrás. Lo que habíamos construido, muchas cosas se caen porque no fueron en la base del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero son precios que usted y yo debemos aprender a pagar si queremos tener lo que es verdaderamente sólido y eterno. Nos tenemos que animar, hermanos, a seguir adelante. Y si usted está haciendo lo que es correcto delante de Dios, si usted ve que se está levantando el enemigo, siga adelante, porque sabe, usted va por buen camino, va por buena senda, va haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces esto nos trae desánimos y nos lleva a olvidarnos de Dios. Por eso Ageo, ustedes todavía tienen la piolita en Nehemías, ¿cierto? En Esdras, perdón, Zorobabel, perdón. Zacarías, creo que me falta, sí me trajeron el líquido, esa es falta de líquido. Hermanos, privilegio. Zacarías, perdón. Devuélvase de Zacarías 2 hojitas y vaya a Ageo capítulo 1. Versículo 2. La palabra dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4, entonces el Señor les llama la atención y dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esa casa está desierta. ¿Por qué eso se da? ¿Qué sucede? Cuando usted no se preocupa por las casas de Dios, por las cosas de Dios, usted se va a preocupar primero por sus propias cosas. Y poco a poco usted se va alejando de lo que Dios le ha llamado o le ha pedido. Y usted dice, no, Dios me ha bendecido, voy muy bien, mire cómo mi casa está tan artesonada, cómo he crecido y prosperado, pero lo de Dios está arruinado.
Eso entristece. Y Dios dice, mediten sobre vuestros caminos. E invita de nuevo a construir, a renovar lo que se había iniciado. Los invita a que no se despeguen de la obra de Dios. Es más, le dice en cierta manera, lo que han alcanzado es muy poco. Versículo 6 de Ageo. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, vestid y no os calentáis. Y el que trabajaba jornal recibe su jornal en saco roto. Dice, no van a ver bendición algunos. Y muchos no verán bendición cuando no reconstruyan la relación con Dios. Entonces usted y yo debemos animarnos, hermanos, a seguir adelante, a tener en nuestra meta que nuestra construcción de una intimidad con Dios es la prioridad. Es prioridad. Es nuestra seguridad. Es más, el versículo 9 en la parte B dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a refugiarse en su propia casa. Y han dejado, como dice, si no me equivoco, Jeremías, a nuestro Dios. Y nos hemos cavado cisternas rotas que no contienen el agua. Entonces, debemos estar animados, seguir adelante, porque el enemigo no quiere que usted reconstruya su relación con Dios. Segundo, ¿por qué debemos estar animados? Porque Dios cuida y tiene misericordia de su pueblo, del pueblo que construye una relación con Él. Sigamos en Zacarías, por favor. Zacarías, versículo, usted puede observar que desde el versículo 7 de Zacarías en adelante hasta el capítulo 6, todos esos porciones de la palabra son profecías, visiones que él entrega a Zacarías. La primera de ellas, como ustedes pueden observar en el título que está por encima del versículo 7, dice la visión de los caballos. En esa visión que Dios le entrega ya a Zacarías, viene palabra de Jehová. Y dice en el versículo 8 que vio de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Alazán es color rojo, el cual estaba entre mirtos que había en la hondura, es decir, en un valle, y detrás de él habían caballos alazanes rojos, overos son como beige, algo así, y blancos. Y blancos son blancos. 3 caballos. Y él le pregunta, Señor, ¿qué son esto? ¿Cierto? Él dice, yo te voy a enseñar. En el versículo 10 es supremamente clave. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron al ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra estaba reposada y quieta. Y el ángel respondió, dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de la ciudad de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Jehová respondió buenas palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y estoy muy airado con las naciones que están reposadas. Por cuanto yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Es decir,
ellos la tomaron reciamente y no tuvieron misericordia. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dije Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Esa palabra entonces que le llega a Zacarías era una palabra para el pueblo, también muy direccionada a Josué y a Zorobabel, quienes eran los que tenían el liderazgo de reconstruir la obra. Pero él estaba diciendo, dile al pueblo lo siguiente: yo tengo un ejército que vigila y recorre la tierra. Yo tengo un ejército que ve lo que tus enemigos han hecho contigo. Pero no solamente dice, pero yo tengo un Dios que te dice, eso es lo que está leyendo la palabra, no yo aquí te digo, no. Un Dios que dice que ya ha llegado el tiempo del castigo. Y que es un tiempo de misericordia. Y es un tiempo donde Dios nos asegura o asegura al pueblo aquí que rebosarán las ciudades con la abundancia de la bendición de Dios. Nosotros no podemos parar de reconstruir, hermanos, porque cuando tú y yo paramos la obra de Dios, estamos dejando que la incredulidad, el no creer que Dios guarda y protege nuestras vidas, nos trae la confianza para ver, hermano, que la iglesia, mi propia vida, la vida de los míos, gocen del bien sobreabundante de Dios. Nosotros queremos bendiciones de Dios. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, ¿cuánto nos decimos, Señor, bendíceme? Pero ¿cuántos estamos realmente construyendo templo de Dios en nuestras vidas? Cuando usted lo hace, hermano, Dios se goza, Dios se honra, porque el anhelo de Él es morar en intimidad con sus hijos. Es el regalo más grande que tú y yo vamos a tener, hermano, por la eternidad, poder apreciar a Dios todo el tiempo de la eternidad. Dios se asegura, yo tengo un ejército que los cuida. No teman, yo tengo un ejército que los cuida y yo haré que el bien esté en medio de vosotros, porque todavía he escogido, dice el Señor, a Jerusalén. Querido hermano, no sé lo que usted haya pasado en su vida, pero si usted está escuchando hoy esta palabra, no es un azar, Dios lo ha traído. Y puedo decirle, sin lugar a tener una duda, que Dios todavía le ha escogido. Todavía Dios le ha escogido para hacer obra en su vida. ¿Por qué debemos estar animados? Tercer punto. Porque Dios quita nuestros enemigos. Versículo 18, luego Él dice lo siguiente. Alcé mis ojos y miré y aquí 4 cuernos. Recuerde que los cuernos son como un símbolo de poder, de principado. Cuando usted lo lee en Apocalipsis, usted va a ver que la bestia tenía cuernos, ¿listo? Y un cuerno sobresalía sobre otro. Entonces acá está hablando de 4 cuernos. Y dije el ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y él me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Es decir, los enemigos que vinieron y echaron afuera a todo este pueblo. Recordemos que en este tiempo de la historia estaba surgiendo un nuevo poder en el mundo, Roma.
Cuando esta palabra se estaba, Roma estaba emergiendo en ese instante. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y él me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó la cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. En pocas palabras, Dios estaba enviando desarraigar, tumbar todos esos poderíos que habían oprimido a Judá. Algunos dicen que esos cuernos también es el simbolismo de la gran estatua que pudo ver Daniel, donde una roca golpea y la destruye en su totalidad. Dios, hermano, destruirá totalmente los enemigos de su pueblo. Eso es una promesa. Y usted y yo debemos aprender a confiar que Dios está sobre cualquier enemigo de su vida. Cualquier gigante que usted pueda, cualquier poderío que usted pueda imaginar, Dios está sobre él. Y Dios tiene el poder de desarraigarlo, de cortarlo, de arrancarlo. Por eso usted y yo no podemos perder el ánimo de seguir construyendo el templo de Dios en nuestras vidas. Muchas veces Satanás se levanta a atacarte, a traerte opresión, desasosiego. No te hallas, no entiendes la palabra, quieres orar y no puedes orar. Inténtalo, síguelo, que Dios arrancará esos enemigos de su vida. Dios lo hará. Por eso no podemos desanimarnos. Esa visión no fue una visión al azar, no. Dios estaba mostrándole a Zacarías, sacerdote de Dios, háblale a los demás, a Zorobabel y a Josué sobre esto. Háblales que yo voy a arrancar los cuernos que se habían levantado contra Judá, contra los que no quieren que Judá sea nación, contra los que no quieren que tú tengas un matrimonio de Dios, con los que no quieren que tú seas una mujer o un hombre de Dios. Hazle, construye intimidad con Dios, que Dios se encargará de derrumbarlos, hermanos. Mandará a esos carpinteros, yo me los imagino ahí. Ya cayó el primer cuerno, vamos para el segundo, para abajo. Dios lo hará. Cuando menos piense, hermanos, vas a beber de un ambiente espiritual tan ideal para adorar y exaltar a Dios. ¿Por qué debemos estar, queridos hermanos, animados a concluir la obra? Cuarto punto, porque Dios tiene un lugar precioso para nosotros. Y te digo, es maravilloso. Capítulo 2, voy a leer solamente unas partes del texto. La palabra dice que en la visión él vio a un hombre con un cordel para medir. Y yo pregunté, dice él, ¿qué va a medir? Él dice, voy a medir Jerusalén. Y cuando él salía, otro ángel le salió al encuentro, versículo 4. Entonces le dice, corre, habla a este joven, diciendo, al que iba a medir, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Dios estará ahí.
Dios va a tener un lugar, será tan hermoso esa presencia de Dios, que les dice, aquí no necesitaremos muros. Yo creo que solamente en 2 lugares yo he vivido una experiencia uy, qué seguridad. Cuando estuvimos en Toronto, el día que nos íbamos a devolver, estábamos en misiones, nos dejaron las maletas armadas afuera, en el parqueadero, en un mezanín, y uno a lo colombiano, ¿quién duerme? Eso se van a llevar esas maletas. Y ahí están los detalles, está todo que vamos a llevar a Colombia. Hermanos, no, eso al otro día ahí estaban las maletas. Estábamos sorprendidos. Y en Tunja, Colombia, un ambiente de seguridad en esa ciudad. Quedé yo sorprendido. Podía uno salir de noche a ir a comer, devolverse al hotel, sin ningún... La gente me decía, no, aquí no hay problema, pero es que tengo que cruzar por este parque, ¿no? Tranquilo, por aquí. Pero es que está muy solo. No, no hay problema. Y sí, yo dije, wow, todavía hay sitios en Colombia. Dios estaba diciendo, voy a hacer un muro en medio de vosotros. Y le dice a los demás, vengan acá. Es más, da una seguridad en el versículo 8 que dice, el que os toca, toca a la niña del ojo del Señor. Es decir, ¿cuánto uno siente cuando le entra un mugre al ojo? Uno es de una, ¿cierto? No, me llegó un mugre. No, qué bien. No, de una vez usted siente la incomodidad, usted no se siente bien, y ¿qué es lo que usted quiere hacer? Irse a lavar el ojo. El Señor dice, el que os toca, toca la niña de mis ojos. Versículo 10, invita a la hija de Sión a cantar, porque yo moro en medio de ti. Versículo 12, y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. En pocas palabras, es una visión de la ciudad de Dios. ¿Qué estaba diciendo realmente allí el Señor al profeta Zacarías? Reconstruyan, reconstruyan. Porque al final, aquí Dios va a levantar una ciudad donde Él reinará. Reconstruyan. Un lugar donde el Señor será el muro. ¿Quién va a atravesar ese muro, hermanos? Ahí no va a entrar cualquier persona. Una ciudad donde Dios va a morar. Una ciudad donde Dios nos invita a compartir. Por eso por ahora tenemos un toquecito de ellos. ¿Y qué es? Nuestra comunidad, la iglesia de Dios en el mundo. Usted y yo debemos aprender, hermanos, a que Dios esté en medio de este lugar, está el fuego de Dios. Usted es parte, una roca viva del templo viviente de Dios. Cuando usted y yo venimos con un deseo, un anhelo de corazón de Dios, cuando nos hemos guardado para Dios, cuando venimos un domingo a darle alabanza a Dios, le digo, cosas maravillosas suceden, pero no, a veces no pagamos ese precio. Queremos, no, que el pastor es el que sea viva en santidad, la pastora viva en santidad. No, hermanos, somos todos una piedra de Dios, vivientes. La única piedra que es exaltada sobre todas es Cristo. De resto, ninguna de nosotros, hermano, somos todos iguales. Dios tiene un lugar precioso para nosotros, un lugar donde Dios quiere morar en medio de nuestras vidas. Quinto, ¿por qué debemos animarnos a construir la obra, a concluirla, perdón? Porque Dios ha limpiado nuestro pecado.
Cuando tú puedes recibir el perdón de Dios, estás más apto para obrar la gloria de Dios. La gloria de Dios obrar en tu vida, perdón. Es decir, tú crees en Dios, obras en Dios, te capacita en Dios. Vamos a leer el capítulo 3, dice así. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás, mira la compañía, ¿no? Estaba a su mano derecha para acusarle. Estaba ahí el enemigo de la creación. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado en incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era como lo que se colocaba en la tela encima de su rostro, el cual era utilizado en el momento de buscar el consejo. Era una renovación de este hombre. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son hombres simbólicos, es decir, representantes, que aquí yo traigo a mi siervo, ¿a quién? El renuevo. Mire lo que estaba aquí mostrando el Señor. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día, la cruz. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Aquí Dios nos está dando la visión, queridos hermanos, de la limpieza que Dios hizo con Josué. La única forma de quitarnos a ese enemiguito y a ese compañerito del lado es que Dios lo quite. ¿Y cómo puede ser quitado o cambiado nuestras ropas? La palabra habla claramente, por ejemplo, en Apocalipsis, de aquellos que lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Estando presente en la presencia de Dios solamente, no hay otra manera. Y Dios sabe que para que usted y yo sigamos la obra adelante y podamos concluir lo que Dios nos ha llamado que hagamos, es necesario que usted y yo estemos libres del pecado, hermanos. Es necesario que hayamos nacido de nuevo. Les voy a decir a ustedes realmente hoy el deseo, pero ¿por qué estoy predicando esto? Todo lo que predico este día domingo, hermano, es por el anhelo de poder predicar entre 8 días el capítulo 4. Pero si no entendemos en nuestro corazón que Dios nos ha dado todo eso para que nos animemos a seguir adelante, no vamos a poder concluir la obra que Dios nos ha dado. La obra de tu
propia vida, la obra de tu ministerio, la obra de tu familia. No vamos a poder ver cosas grandes y maravillosas si tú y yo no estamos realmente comprometidos con la obra de Dios en nuestras vidas. Y el pecado hay que sacarlo. Hay un principio que uno vivencia en la guerra espiritual que hablamos muchas veces. Si una persona, hermano, tiene una puerta abierta, es un desgaste para el que ora por esa persona. Pastor, ore por mí que tengo problemas, por ejemplo, de pornografía. Hermanos, Dios es poderoso para limpiarle, sanarle, cuidarle. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer tal cosa. Pero después llega a la casa y sigue con el internet navegando. ¿Para qué? Es más, si la persona que está ministrando tiene discernimiento, le va a decir, no puedo seguir orando por usted. Pero ¿por qué no tiene compasión de mí si tengo compasión? Por compasión no oro más por usted. ¿Pero por qué, pastor? Usted está para ministrar a los... Sí, pero también para no hacerles daño. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sí, Dios nos da poder a sus siervos para echar fuera demonios. Pero ¿qué sucede? Si la casa la encuentra vacía, va a volver con 7 demonios más fuertes y poderosos. Más poderosos. Si usted y yo no somos limpiados del pecado, hermanos, va a ser difícil seguir la obra. ¿Qué dijo Zorobabel al pueblo enemigo? No nos conviene hacer obra con vosotros. ¿Por qué? Porque era un pueblo que tenía demasiadas mezclas. Y terminarían diciendo, ¿y qué tiene de malo que le hagamos una estatua a Jehová? No crea. Nos conviene hacerlo a nosotros como Ciro nos ha mandado. Si usted y yo no somos mudados, quitadas nuestras ropas, vamos a tener al acusador al lado. Entonces, ¿qué dice el acusador? ¿Usted para qué ora? Dios que lo va a escuchar a usted si usted es muy pecador. Vean, falso. ¿Para qué va a la iglesia? Entonces usted se queda allá y ¿qué sigue el enemigo? Detiene la obra en su vida, lo mantiene en desánimo, no lo deja seguir adelante. Pero cuando usted recibe, hermano, la limpieza de Dios, cuando usted recibe el amor de Dios en su vida a través del perdón, usted va a comprender que tiene un llamado excelso, un llamado a guardar, a seguir los caminos excelentes de Dios, a cuidar de los atrios de Dios, a gobernar lo que Dios desea que tú gobiernes y usted, hermano, dejar legado en los que habitan a su alrededor. Estudiando esa palabra, leía sobre un hombre, William Cooper, hijo de un ministro que era el ministro de un rey. Cuando yo lo ministro, el ministro de Dios, ¿no? El papá quiso que él fuera un ministro y él nada quiso, tuvo unos problemas gigantes de depresión y no conoció a Dios en la iglesia, sino lo conoció en un sanatorio, porque había intentado suicidarse como 6 veces. 6 veces intentó. Luchó fuertemente con el sentido de la depresión en su vida. Pero allí encontró la esperanza.
Una esperanza donde pudo leer, y él era un gran poeta. Benjamin Franklin era quien revisaba sus poemas, era un hombre desde el punto de vista exitoso de la literatura, era reconocido, pero nada saciaba, llenaba su vida. Hasta que entendió que en Cristo había una fuente. Hay una fuente, fue su composición, una fuente maravillosa, es uno de los signos más hermosos que usted puede escuchar. La preciosa fuente de la sangre de Emmanuel, la llama él, donde puede venir el que era contrario a Dios, el que era pecador, y lavar sus pecados. La libertad del pecador en Cristo Jesús. Usted y yo no vamos a poder construir, hermanos, si usted y yo no tenemos libertad del pecado. Y no estoy diciendo que no cometamos pecado, no, pero que estemos hoy libres del pecado. Usted no va a tener revelación de Dios, ni va a tener usted la palabra clara que dice: te amonesto que andes por mis caminos y guardes mis ordenanzas. Si todavía tú dices: no, es que lo que yo hago está bien, sabiendo que es contrario a la palabra de Dios, no ha venido entonces la voz de discernimiento a su corazón. Porque Dios te ha llamado. Dios te, hermano, créalo, por favor. Acuérdese de este día. Créalo. Dios lo ha llamado a usted. Y a mí también. Y se lo digo yo, que tantas, ¿verdad? Por tanto tiempo le decía: Señor, yo creo que estás equivocado, yo te aconsejo que no es por ahí. Así fue, Patricia. Ya le conozco la voz. Así es. No perdamos tiempos de Dios. No perdamos el tiempo de Dios. Porque Él quiere, vea, mire tan hermoso esto. Mira tan hermoso esto, queridos hermanos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Renuevo de la raíz de Isaí, que viene de esa generación, David, y después nuestro Cristo. Y dice lo siguiente: y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día. En la cruz del Calvario, hermanos, sucedió la mayor victoria. Fue el sacrificio eterno, donde nuestros pecados fueron totalmente perdonados. Para el Padre, la sangre de Jesús es igual de fresca en este instante que en el día que se dio hace 2000 años. Es igual. Es como si tú hubieras venido, hagámonos como si estuviéramos en el antiguo pacto. Es como si usted hubiera venido y hubiera entregado el cordero al sacerdote. Que hubiera hecho el cordero, sobre ese cordero ponía sus manos, y los pecados tuyos los llevaba ese inocente. Por el pecado ese inocente cordero moría. Ahora en Cristo Jesús, hermano, nuestro cordero fue sacrificado. He aquí el cordero de Dios, dice la palabra. Hoy usted y yo podemos irnos totalmente limpios por la sangre del cordero, renovados nuestras vestimentas para poder seguir adelante construyendo lo que Dios nos ha pedido.
usted y yo tenemos, hermanos, que buscar de Dios, que construir de Dios. ¿Sabe cómo me doy cuenta de una persona cuando está enamorada, vive en el primer amor de Dios? Porque es una persona hambrienta. Estudia la palabra, se mete a un discipulado. Quiero más, quiero más, quiero más. Adora a Dios. No se pierde los tiempos de la alabanza porque sabe que es un sacrificio de adorarle a Él junto con mis hermanos. Le exalta y le bendice. Profundiza en los tiempos de la oración. Vienen los tiempos de los ayunos. Oh, hermanos, eso es una pasión. Me acuerdo de las vigilias, pero eran vigilias. Y orábamos hasta la amanecida, cuando salían los primeros rayos del sol, y terminábamos gozosos esa noche de haberle entregado en intercesión a Dios. Pero a veces, hermanos, ni para un domingo, y ni para un domingo ni siquiera entero. Que, hermanos, esto es espiritual. Por favor, yo le estoy pidiendo cada vez más a Dios: Señor, permíteme ver más espiritualmente. ¿Qué estoy dejando de alcanzar, Señor, por no ser un constructor de la obra que tú me has pedido que haga? Sigo con el texto. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Qué significa esto? Que no tendrán temor. Mi esposa me decía estos días: ¿usted sabe por qué Tommy duerme con la barriguita al aire? Y dije, ¿cómo así? Sí, ¿qué tiene eso? Entonces ella dice, leyó que cuando las mascotas viven en plena confianza, se sienten confiados, muestran sus barriguitas y duermen tranquilos porque saben que no va a venir alguien a... Dios nos invita a que usted y yo vivamos confiados en Él. Que podamos morar debajo de la higuera y de la vid. Que podamos encontrarnos con Él como lo encontró Natanael. Que podamos estar gozosos de su obra. Por eso, queridos hermanos, usted y yo debemos animarnos. Porque tenemos enemigos. Pero debemos animarnos porque Dios nos cuida. Debemos animarnos porque Dios quita a nuestros enemigos. Debemos nosotros animarnos porque Dios tiene un lugar hermoso para nosotros. Y debemos animarnos porque Dios nos ha quitado el pecado y nos hace útil para la obra. Amén. Por favor, no se olvide de venir el otro domingo, porque